Muy buenas tardes, amigos, tengan todos ustedes. Muy buenos días, más bien. Esta es una mesa de diálogo que como cada semana les traemos para ustedes, pues justo con un tema muy relevante, muy importante. El día de hoy vamos a hablar de la participación e incidencia de las mujeres indígenas en los asuntos públicos de su comunidad. Ahorita van a descubrir con nuestra gran invitada que traemos el día de hoy qué tan importante es el tema. Yo he estado en muchas comunidades del estado de Oaxaca, de la sierra, de la zona del Istmo, y hay una cuestión por ahí que yo volteo y veo, digo, con todo respeto, los usos y costumbres. Desgraciadamente, por estos usos y costumbres, pues la mujer, perdónenme, pero está muy relegada a la participación de las actividades, de los trabajos, de todas las necesidades que tienen las comunidades. Pues todo este tema es el que vamos a traer, y para ello está con nosotros la doctora Rosa María Oviedo Flores, y ella viene el día de hoy representando, ella es como presidente de una organización, de una sociedad civil que se llama Nivel Humano, AC. Doctora Rosa María Oviedo, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a Indesol y a ti por la oportunidad de poder compartir algunos casos de éxito en los que hemos trabajado con mujeres y en empoderamiento de mujeres indígenas. Sí, claro que sí, pues para dilucidar este tema, ¿no? Este tema tan importante. Mira, el objetivo que tenemos para el día de hoy es dar a conocer a las organizaciones de la sociedad civil y a la población interesada la situación por la que atraviesa nuestra población de mujeres indígenas, teniendo una nula participación en la vida pública de sus comunidades, que es lo que les venía diciendo. A manera de introducción, les comento que la población indígena es una de las más vulnerables en nuestro país, particularmente las mujeres indígenas, que sufren una triple discriminación. En primer lugar, por su condición indígena. En segundo, por su situación de pobreza y su género, incrementándose aún más por el sistema patriarcal en el que se vive y los denominados, lo que les decía yo, usos y costumbres que limitan el desarrollo y el empoderamiento de las mujeres en todos los sentidos. Además, por estos usos y costumbres se impide la participación de las mujeres indígenas en la vida pública de sus comunidades, lo cual nos deja o las deja fuera del desarrollo local. Muy bien, pues como les comenté, está con nosotros, nuevamente la presento, la doctora Rosa María Oviedo Flores, presidenta de Nivel Humano AC. Comencemos, por favor, doctora Rosa María, díganos quién es Rosa María, para empezar, y qué hace esta organización que usted preside, que es Nivel Humano AC, por favor, adelante. Muchas gracias, Sergio. Pues mira, te voy a contar un poquito de mí. Soy presidenta de esta organización, como tú lo mencionas, Nivel Humano AC, y se crea a raíz de mi activismo en defensa de los derechos humanos de grupos en condición de vulnerabilidad. En las últimas fechas hemos estado trabajando temas con perspectiva de género, es decir, buscando el empoderamiento social, político, económico, cultural de las mujeres, y pues de las mujeres hay grupos todavía más discriminados, como son las mujeres indígenas y las niñas indígenas. Perfecto, perfecto, pues había desconectado el micrófono. ¿Cuál es esta población indígena de la que vamos a hablar, mi querida Rosa María? Te lo pregunto porque creo que de verdad a esta población de mujeres indígenas la tenemos invisibilizada. A reserva de lo que tú opines, platícanos de esta población de la que hoy vamos a hablar, por favor. Pues fíjate que el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil es muy importante. Me imagino que en su mayoría va dirigida a ellas. Es precisamente este conversatorio. Okay. Y que nos hemos vuelto el brazo de ayuda de los gobiernos. No estamos supliendo lo que deben de hacer los gobiernos, sino en un ejercicio de corresponsabilidad estamos ayudando a resolver los problemas públicos. Te voy a comentar que atendimos a mujeres indígenas del municipio de Villa Victoria en el Estado de México, donde ellas pertenecen a la etnia Mazahua.
Ok. Trabajamos con 300 mujeres indígenas de un municipio que es el segundo municipio con menor índice de desigualdad en el Estado de México, donde la brecha entre hombres y mujeres es muy grande. ¿Dónde se ubica En el Estado de físicamente dentro de nuestro México, país? en el Estado de México, Sergio, No, está muy cercano, a lo mejor la gente puede ubicar un poquito más, pasando Toluca, pasando a Tlacomulco, se encuentra San Felipe del Progreso y Villa Victoria, ambos son municipios del Estado de México. Un estado está fallando un poquito tu de sonido. Rosy, Rosy, está Yo fallando creo, tu sonido. Sergio, que ha de ser la transmisión. Sergio, yo creo que es la transmisión porque yo también te oigo a ti cortado. Claro, ya te oigo bien, ¿eh? Ya te oigo bien. Tú Ok, me dices desde dónde repito. sí decíamos que está ubicada básicamente en el Estado de México, esta población Mazahua. Esta población Mazahua está ubicada con las personas que trabajamos para que la gente pueda más o menos ubicar. Seguramente la gente ubica dónde está Toluca. Pasando Toluca está Atlacomulco y están muy pegados el municipio de Felipe del Progreso con el municipio de Villa Victoria. Ambos son los dos municipios más pobres del Estado de México, donde las carencias son muy importantes y evidentemente en municipios marginados pues las brechas de desigualdad son mucho mayores. Pudimos elegir precisamente pues por la marginación que se encuentra en ese municipio a estas mujeres para poder empezar a trabajar con ellas. Nos damos cuenta que en estados tan importantes como es el Estado de México, con una población de más de 18 millones y pudiéramos decir que es uno de los estados más desarrollados en el país por su cercanía con la capital, por el desarrollo económico que se hay, todavía hay grupos como estas mujeres que viven en condiciones de desigualdad. ¿En qué se basa su economía de estas mujeres, de estas comunidades particularmente? Desgraciadamente, Sergio, no hay una actividad económica preponderante. Los hombres salen toda la semana a trabajar a los municipios aledaños o a la capital. Casi todos ellos se dedican al gremio de la construcción y las mujeres se quedan a encabezar las familias, a tomar decisiones. Las mujeres que no viven en la cabecera municipal, afortunadamente, tienen mucho terreno y la mayoría cosechan solamente para el autoconsumo. El maíz diario, ellas preparan sus tortillas y pues la verdad es que te digo que no hay actividad económica preponderante, desgraciadamente, en ese municipio. ¿Artesanías, alguna cosa así? No lo sé. Bueno, pues sí, las mujeres se dedican a bordar, pero en realidad pocas pueden comercializar sus productos. Y te digo que a sembrar y cosechar, pero solamente para el autoconsumo, es por eso que desgraciadamente se encuentran en una condición de marginación muy elevada. Ok. ¿Cómo se puede potenciar el desarrollo económico, político y social de todas ellas a través del liderazgo de las mujeres mazahuas? O sea, ¿cómo podríamos, o cómo tú nos explicarías que ese desarrollo de las comunidades, tanto económico, político y social, se puede potenciar a través de aprovechar el liderazgo de estas mujeres? Porque, digo, pareciera que está desaprovechado y la verdad es que yo creo que ellas tienen mucho, mucho que dar. ¿Tú qué opinas? Claro, bueno, entre algunos de los proyectos que que les llevamos, ahora te voy a platicar sobre el tema de capacitaciones, pero pensábamos buscar recursos para llevarles gallinas ponedoras y que pudieran ellas no solamente hacer crecer a las gallinas para el autoconsumo de los huevos, sino que se pudieran hacer redes para que pudieran de esta manera comercializar. Tenemos ahí algunos datos en otros municipios que a través de las redes comunitarias, pues se puede buscar los canales de comercialización de algunos productos. Por ahí también está Ixtlahuaca, por ejemplo, que es el municipio más importante en el tema de producción de setas.
y se ha estado trabajando con mujeres indígenas porque desgraciadamente muchas de ellas solamente producen en pequeñas cantidades y solamente pueden vender en el comercio local. Sin embargo, al unirse, pues pueden buscar que los canales de comercialización se puedan abrir. Es alguna de las cuestiones que tenemos que trabajar junto con el Instituto Estatal de las Artesanías para fortalecer el tema, porque la verdad es que hacen bordados muy bonitos, pero en realidad ese tipo de bordados solamente lo usan para ellas, para su familia. Pocas de ellas se dedican a producir suficiente para poder ofrecer, pues en algunos tianguis turísticos, hoy mismo en el mercado local. Lo que pasa es que dentro del mercado local no se vende mucho el tema de los bordados porque precisamente la mayoría de las mujeres hace este tipo de bordados. Sí, entiendo esa situación. Sí, digo, no es venderse entre ellas mismas, ¿no? Sí, es buscar justamente esa salida. ¿Cuáles son los problemas, Rosa María, que enfrentan y que frenan o impiden la participación de las mujeres en la mayoría de los asuntos que merecen su atención dentro de la comunidad? Fíjate que cuando llegamos ahí les hablamos que traíamos un proyecto de empoderamiento de mujeres indígenas. Bueno, pues lo primero que se preguntaban ellas, ¿qué quiere decir empoderamiento? Ellas no podían entender. Y cuando les empezamos a hablar lo que les íbamos a enseñar cuáles eran sus derechos, que tenían derecho a una vivienda, pero más que nada una vivienda a la propiedad, porque la mayoría de las mujeres pues no poseen una propiedad, no tienen un vehículo, por ejemplo, que tienen derecho al agua, que tienen derecho a la salud, sobre todo a medicina preventiva en cuanto a salud reproductiva. Desgraciadamente todavía por usos y costumbres a veces los hombres no les permiten que se hagan revisiones ginecológicas, mucho menos que puedan utilizar algún método de planificación familiar, que ellas tienen derecho a decidir cuántos hijos deben de tener, que tienen derecho a la educación y que por supuesto si son ellas las que se encuentran toda la semana solas porque sus parejas, sus maridos, sus hijos salen a trabajar fuera del municipio y solamente regresan los fines de semana, tienen que intervenir, por supuesto, si ellas son las que están en las decisiones de la comunidad, que se tienen que organizar a través de comités indígenas, lo que podría ser a nivel urbano, un comité vecinal para ir tomando las decisiones. Tienen, y por ahí quiero decirles que al ratito Sergio nos va a hacer favor de pasarnos un video y también unas fotografías. Tienen una carencia de agua. Hay un lago muy grande, sin embargo, pues no llega el agua a sus hogares y si llega, llega de manera muy escasa. Todas, la mayoría, las que no viven en la cabecera, aunque tuvieran agua corriente en su casa, les llega en una cantidad muy pequeña, por lo que tienen que salir a lavar a los ríos. Ellas, pues es muy difícil para ellas la movilidad porque el municipio en extensión territorial es muy amplio, sin embargo, pues no hay transporte público. Para poder llegar a una carretera donde puede haber transporte público, tienen que caminar 30, 40 kilómetros. Para trasladarse a los ríos, que sí hay varios, pues tienen que, cuando les va bien, para no cargar tanto, utilizan alguna carretilla para llevar la ropa sucia y sobre todo porque de regreso la ropa pesa muchísimo más porque viene mojada. Cuando ellas salen a lavar muy temprano y en época a veces de frío, pues evidentemente pueden ocasionarse alguna enfermedad porque el agua está helada. Si ellas consideran que deben de salir al mediodía, a veces el sol está a plomo y de todas maneras les perjudica. A veces ellas nos solicitaron que se les apoyara con poner lavaderos al lado de los ríos para que no tengan que estar hincadas. Desgraciadamente es una práctica que no se ha podido resolver porque como las distancias son muy largas, pues el municipio, aunque tiene la intención y recibe algunos recursos precisamente por el tema de ser un municipio con marginación, pues poder entubar y mandar el agua potable a los hogares, pues no es una situación fácil. Claro, claro, sí, qué complicado, porque lo que dice es cierto, o sea, ellas tienen que meterse al río. ¿Qué te parece si vamos de una vez compartiendo este video para que lo vaya viendo la gente que nos está
atendiendo el día de hoy, que está conectándose a esta mesa de diálogo, y vamos a ponerlo de una vez. A ver, creo que ya ahí está. Vamos a ampliar la pantalla. Ahorita que termine, nos platicas de él, por favor. Sí, claro.
Pues muy bien, digo, aunque el video habla por sí solo, fíjate que te quiero comentar dos cosas rápidamente. Yo, insisto, te comentaba al principio que fui a la Sierra de Oaxaca a fin del año pasado y de verdad no se veía que las mujeres pudieran estar en estas reuniones. Son dos cosas que te quiero comentar. Nosotros convocábamos a la comunidad y llegaban puros hombres. Y en algunos casos que estábamos en un segundo piso, digamos que las mujeres sí llegaban, pero solo asomaban su cabeza así como para ver qué estaba discutiendo los hombres, ¿no? Allá sentados. Por más que nosotros les decíamos a estas comunidades que requeríamos de la presencia de las mujeres, porque justamente lo que no queríamos saber eran cuáles eran las prioridades de la comunidad y que sabíamos que las mujeres sabían cuáles eran las necesidades y por supuesto las prioridades, pues no las dejaban. Es que por usos y costumbres. Esa es una cosa que quiero comentarte. Y no sé, la otra, deja ver cuál era la otra. Bueno, es esta nada más, ahorita recuerdo la otra, pero sí es muy complicada. Ya entiendo, ya recuerdo. En Chiapas hubo una organización que llevó a cabo un proyecto en el cual convocaba a las mujeres justo para hacer lo que ustedes estaban haciendo en el video, que era como darles pláticas, algún taller de perspectiva de género, de igualdad, en fin, algunas actividades, como dijiste, de empoderamiento. Y déjame decirte algo, ¿qué ocurría? Estas reuniones se quedaban vacías. ¿Por qué? Porque los hombres, así decían muchas de ellas, es que los hombres no nos dan permiso de venir a estas reuniones. Entonces, casi había que ir a pedir permiso primero, a convocar a los hombres, decirles de qué iban a tratar las reuniones para ver si posteriormente ellos accedían a darle permiso a estas mujeres. Entonces, yo la verdad veo todo esto muy triste, Rosa María, porque de verdad, pues insisto, el tema de hoy es la participación de las mujeres indígenas, particularmente las mazahuas, de las que tú nos estás hablando, en la vida pública de las comunidades, lo cual pues a reserva de lo que tú nos digas, está complicado. Háblanos, por favor, al respecto del video y, bueno, de lo que estoy comentando, ¿no? Así es, Sergio. Antes de poder llevar a cabo los talleres, tuvimos que hacer una convocatoria y efectivamente sondear cuáles eran las necesidades, pero también cuál era la viabilidad de poder llevar a cabo los talleres. Como te mencionaba, no hay actividad económica preponderante en el municipio, por lo que los hombres salen. Entonces, cuando empezamos a platicar con algunas líderes comunitarias, ellas nos decían, si ustedes quieren que nosotros vayamos, en primera tenemos que llevar a nuestros hijos, y ahorita les voy les voy a contar que aparte las mujeres tienen todavía entre 7 y 8 hijos, ¿eh? Cuando les preguntas cuántos hijos tienes, te dicen como se oía antes, bueno, tengo 7 vivos y 2 que se me murieron. Bueno, y entonces, inician con su etapa reproductiva mucho más jóvenes y terminan mucho más grandes, cuando ya no es, bueno, pues ya no sería lo óptimo que pudieran ser madres. Entonces nos platicaban, a ver, tú vas a necesitar, y si ustedes quieren que nosotros les pongamos atención, entonces tenemos que hacer los talleres entre semana y vamos a ir con nuestros hijos, porque aparte quiero decirte que la verdad es que hay muy poca oferta educativa, sobre todo en preescolar prácticamente es nula. Entonces vamos a ir con nuestros hijos y algunas mujeres pues a veces iban hasta con los nietos. Entonces, si tú ves ahorita algunas de las fotos, la mayoría de las mujeres iban a las capacitaciones con los niños. Entonces nos tienes que ofrecer algo de comer y también no puede ser jamás en sábado, porque el sábado después del mediodía los hombres tienen que empezar o van regresando a las comunidades, entonces pues ellas tienen que estar listas pues con la comida y con lo que el hombre se le vaya a ofrecer, entonces solamente podían ir entre semana y lo que estábamos haciendo es que aparte de darle las capacitaciones a ellas, realizábamos actividades con los niños para que les permitieran poner un poco de atención. En la mayoría de los casos, las mujeres iban con los niños a las espaldas, en su mayoría tenían niños cargados en los rebozos, lo que también a mí me admiró porque a veces eran niños de más de un año y la verdad es que hasta se quedaban quietos en el rebozo, estaban acostumbrados a que sus mamás hicieran sus actividades.
y en estas fotos a lo mejor no, pero cuando les hicimos algunas fotografías sembrando o cosechando, traen a los niños a las espaldas, los traen en los rebozos. Y pues para poderles hablar acerca de temas como la igualdad y la división de las responsabilidades, pues la verdad es que tuvimos que adecuarnos a los contextos que se viven, Sergio y los amigos que nos estén viendo. No podemos llegar a un municipio o a alguna comunidad donde la desigualdad es muy grande y donde los hombres siguen ejerciendo el poder. Y sobre todo, a decirles a las mujeres, oye, deberías de hablar con tu marido para que empiecen a repartir las responsabilidades dentro de la casa, cuando sabemos que ni siquiera están los hombres, porque ellos siguen siendo los proveedores. Pero sí podemos hablar con las mujeres para decirles que como tienen hijos varones y tienen hijas mujeres, las responsabilidades de los niños y jóvenes que sí están viviendo en la casa de manera regular y no salen a trabajar, deberán de repartirse. Entonces, es muy difícil que podamos lograr que ellas mejoren sus condiciones de igualdad en estos momentos con hombres que tienen ya estos usos y costumbres, pero lo que sí podemos tener alguna incidencia es que ellas empiecen finalmente, mira, esa foto, por ejemplo, así estaban, empiecen a tratar de manera igual y dándole responsabilidades tanto a hombres como mujeres dentro del campo y dentro también de la relación que hay en la familia. Otro problema, quiero decirte que están perdiendo su identidad, Sergio, porque las mujeres que pasaban un rango de 60 años, quiero decirte que sabían hablar mazahua, sin embargo no sabían escribirlo. Después, las otras mujeres con las que convivimos, que tenían alrededor de 30 años, o sea, que ya era la segunda generación de esta, entendían mazahua, ya no lo hablaban, solamente entendían porque sus madres, sus abuelas o su familia lo hablaban, pero, o sea, los adultos mayores lo hablaban, ellas solamente lo entendían, pero no sabían escribir. Y ya cuando platicamos con los niños, con jóvenes de 20, de 15, definitivamente ni lo entendían ni lo hablaban, porque desgraciadamente la educación bicultural es casi nula y en realidad las escuelas en las escuelas no se les está enseñando con su dialecto, entonces están perdiendo sus raíces y su identidad. Cuando trabajábamos con los niños, mientras se capacitaba a las madres, pues aprovechábamos para que nos hicieran algunos dibujos de su vestimenta mazahua, de cuestiones así, porque en realidad los niños ya están muy, muy lejos de poder traer arraigada su identidad. Qué triste esta situación que nos estás comentando. ¿Cómo puede las organizaciones de la sociedad civil, como en este caso la de ustedes, la que tú presides, inducir, incentivar y promover la participación de las mujeres indígenas? Pues explicándole, porque otro de los problemas adicionales del agua eran los servicios médicos. Sí hay un hospital en Villa Victoria, pero quiero decirte que, como te lo digo, de las comunidades, tienen que caminar 40 minutos para encontrar una vía donde pase un camión, y de ahí pues se tienen que aventar nosotros 40 minutos. Entonces, para que ellos puedan ir a los servicios médicos, a veces tienen que caminar hasta 2 horas. Sí hay algunos dispensarios, sin embargo, hay la necesidad de que se acerquen con jornadas médicas, solo de medicina preventiva, el tema, como le decíamos, pues, de educación en el tema de educación sexual, planificación familiar. Sin embargo, cuando ellas me empezaron a decir, es que no tenemos agua, necesitamos los lavaderos, necesitamos que se nos acerquen los servicios médicos, decía, es ahí donde ustedes se tienen que juntar para ir a solicitar al gobierno municipal o estatal estas necesidades. Ustedes no pueden ser ajenas a participar en las decisiones de su comunidad, porque finalmente son las que están en la mayoría del tiempo aquí. Los hombres salen a trabajar a otro lugar y ustedes saben lo que necesitan y cómo pueden ir mejorando los servicios. Entonces, por eso les decía, porque aparte de capacitar a 300 mujeres indígenas, bueno, les dimos el acompañamiento para que pudieran formar una red de mujeres indígenas y pudieran presentar ante las autoridades municipales pues un pliego petitorio, y a partir de ello pues fueran viendo los avances de estas solicitudes que se les hicieron a través de esto.
Y entonces, bueno, fue donde las mujeres empezaron a liderar. Es muy difícil para ellas la movilidad. Por ahí vimos a Mari, que conocimos, que es una mujer empoderada, con 9 hijos, y que ya le ayudaba al marido con un tractor. Ella aprendió a manejar y quiero decirte que nos contó también la historia de cómo su hija más grande pues había estudiado ahí dentro de la comunidad y cuando terminó el bachillerato, que casi en todos es más bien con ALEP, que es como educación dual, ella decidió hacer el examen para la Universidad del Estado de México y cuando ella presentó el examen y tenía la posibilidad de ingresar y le dijo a su mamá, la mamá dijo que tenía miedo porque ya le había dicho el marido que pues que su hija en definitiva no iba a estudiar porque ¿para qué? Porque al ratito se iba a casar, entonces que no iban pues a invertir el tema de los pasajes o ver. Dice que la chica pues buscó de dónde sacar dinero para poder pagar pues algo que era de los derechos, ¿no? Para poder inscribirse a la escuela y que después el marido tenía algunas ideas, sin embargo tampoco era tan determinante. No estudia, cuando vio que la chica de cualquier manera pues ya se había inscrito, le dijo a Mari, ok, ve a buscarle a tu hija un cuarto por allá, la vamos a ayudar, pero te lo dije, vas a ver que nos va a dejar la carrera porque se va a casar. La chica terminó de estudiar y ahora es un referente porque después consiguió una beca para aprender inglés, se fue a Estados Unidos y ahora todas las hermanas, porque en la mayoría son mujeres, quieren seguir estudiando y se ha vuelto un referente dentro de, pues, de esa comunidad, porque Villa Victoria pues tiene comunidades diferentes y por la distancia entre cada una y otra, bueno, pues en su comunidad conocimos por ahí a otra mujer que es un ejemplo, que tenía 2 chicos con discapacidad. Quiero decirte que yo vivo en Tlanepantla y de Villa Victoria en vehículo hacíamos de Tlanepantla a Villa Victoria alrededor de 2 horas y media. Okay. Ella tenía 2 niños con discapacidad y pensó, no puedo dejar que mis hijos se queden viendo todo el tiempo al techo. De conseguir, logró entrar al Teletón y tenía que hacer unas jornadas increíbles para poderse trasladar en transporte público hasta Tlanepantla y regresar, porque aparte no nada más tenía esos 2 hijos, sino tenía otros más. El marido, quiero decirles que siempre dijo que la apoyó y entonces buscó cómo comprarle una camioneta y dice que aprendió con mucho miedo a manejar, que cuando se tuvo que salir pues ya a la carretera, que alguien le dijo, cuando te empiecen a sudar las manos, oríllate. Pero dijo, no tuve la necesidad y después ya que los niños, pues ya no pudo traerlos hasta el Teletón, ya consiguió que pudieran entrar en un CAMP, que son estas escuelas especializadas del gobierno del estado para atención a personas, niños con discapacidad. Y después del mismo CAMP le pedían a ella que pudiera platicar con madres de otros niños con discapacidad, porque finalmente el liderazgo, las ganas, esta fuerza que le echó y que no era tan común en las mujeres que tienen inclusive más posibilidades que ella, pues la estaba poniendo en un liderazgo que tenía que compartir con otras mujeres, que se pudiera multiplicar para ayudar a otras mujeres a que tuvieran esa fuerza para poder salir adelante. Si ya eran 2, ya nos platicas de 2 casos muy particulares, dos. sobresalientes. Digo, debe de haber más indiscutiblemente, pero con qué gran ejemplo de estas 2 chicas, ¿no? De la que lleva a sus hijos con discapacidad a estos CAMP y de la otra chica que decide estudiar e irse hasta Estados Unidos, ¿no? ¿Tú qué opinas de este asunto de los usos y costumbres? Digo, sin ofender, porque sé que va a haber gente, pues, de estas comunidades que nos va a ver, pero ¿por qué se siguen permitiendo y tolerando estos usos y costumbres que son patriarcales y que han venido, pues, lastimando indiscutiblemente los derechos de las mujeres y niñas indígenas? Y te lo digo, pues, justamente por lo que yo vi y viví en la Sierra de Oaxaca. ¿Qué opinas, Rosa María? Así es, Sergio. Fíjate que también por algún tiempo fui directora general del Registro Civil en el Estado de México. Y platicando precisamente con otros directores de otras entidades federativas, cuando platicábamos del estado de Oaxaca, de Chiapas, donde todavía por unos cartones de cerveza, pues daban en matrimonio a sus hijas o dejaban que se las llevaran
este matrimonio infantil que afortunadamente ya a través de una campaña muy fuerte que hizo UNICEF logró concientizar pues a las autoridades de los estados, que son los que tienen la potestad acerca pues de dar dispensas a través de los códigos civiles o familiares para que menores de edad se pudieran casar con la autorización de los padres y pudieran irse limitando este tipo de situaciones donde podía haber inclusive arreglos, ¿no? Por una tierra, por unos animales, por unos cartones de cerveza. Y pues sí, los usos y costumbres no pueden ir más allá de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, de niñas, mujeres, en este caso, como tú lo dices, mujeres indígenas y niñas que son triplemente invisibilizadas por su origen étnico, por su condición de pobreza, por ser mujeres. Entonces, tenemos que trabajar con ellas. Es difícil poder incidir en mujeres ya mayores, por eso es importante que empezamos a trabajar con grupos de niñas y de adolescentes. Ese día yo les decía a las mujeres que era muy importante que sus hijas no dejaran de estudiar, que aunque les costara mucho trabajo llevarlas a una comunidad dentro del municipio más alejada para que pudieran tener la oportunidad de estudiar, era muy importante, porque creo que la única, o la herramienta, no la única, más bien la herramienta más fuerte para poder alcanzar la igualdad es la educación. Y no solamente hablo de educación formal, Sergio, porque desgraciadamente muchas mujeres no pueden tener la oportunidad de acceder a ellas, sino seguirte capacitando, ya sea como costurera, como artesana, como una mujer que cultiva el campo. No importa la condición de donde estés, pero la capacitación es importante. Quiero también y les hicimos saber pues, que tenían el derecho a que las autoridades las protegieran por un tema de violencia y también a las capacitaciones, ¿no? Para que las enseñaran y les dieran algún apoyo, pues para que pudieran cultivar más, para que en vez de cultivar solamente para el autoconsumo, pues pudieran buscar los canales de comercialización, que había autoridades municipales, que si esas autoridades municipales no eran lo suficientemente fuertes para poder ayudarlas, pues entonces había autoridades estatales y también las autoridades federales. Okay. Y que las organizaciones de la sociedad civil éramos también son colectivos de mujeres que protegen los derechos humanos o protegen el medio ambiente, protegen muchas causas y que en ellas pueden encontrar algún tipo de apoyo para seguir superando pues estas condiciones tan vulnerables en las que ellas viven. ¿Por qué consideras que es muy necesaria la inclusión de las mujeres en la toma de decisiones? Pues nada más porque somos más del 50% de la población, Sergio, no podemos estar fuera de las decisiones de una comunidad. Claro. Ya no vamos a hablar en términos nacionales, ni estatales, ni municipales. Tenemos que estar en la toma de decisiones de las comunidades. Es muy importante que las mujeres, primero, se les pregunte qué es lo que necesitan y que ellas sepan a través de estas reuniones comunitarias. Ellas deben de llegar a acuerdos y decir cuáles son las prioridades, porque evidentemente las soluciones pues, no son fáciles. Entonces, tienen que buscar cuáles son las prioridades y a partir de ahí ir gestionando, irse juntando para gestionar las soluciones. Ellas tienen que participar en estos ejercicios que hacen los gobiernos municipales. Bueno, los gobiernos municipales crean sus planes municipales de desarrollo a través de mesas temáticas, pero si las mujeres no tienen la oportunidad o a lo mejor ellas pueden, pero no quieren, porque no saben de la importancia, no se dan cuenta, entonces, pues no pueden estarse quejando. Yo les decía, a ver, yo sé que hay muchas carencias y en vez de que en estas mesas ustedes se estén quejando de lo que hace falta, tienen que aprender a organizarse, porque efectivamente, entre más unidas estés, entre grupos más fuertes, se empoderan y cuando ustedes van a solicitar algo al municipio y están unidas, evidentemente las autoridades voltean a verlas. Entonces, aquí estamos nosotros y para eso creo que estamos las organizaciones de la sociedad civil para apoyar causas que ayuden a que las brechas de desigualdad en todos los aspectos se vayan superando. ¿Cómo fue que ustedes ingresaron? Porque, mira, bueno, tengo un ejemplo que he puesto en diversas mesas de esas de diálogo. Hay un programa por ahí en Canal 11 que se llamó Niño Santo,
y llega un grupo de médicos a un poblado a querer vacunarlos para paliar alguna enfermedad que había por ahí, por esas zonas. Sin embargo, estas comunidades, pues de plano, dicen, aquí no entran y aquí nosotros tenemos un niño santo que nos cuida y que nos cura de cualquier enfermedad. ¿Qué tanta dificultad encontraste tú como organización de la sociedad civil para poder ingresar aquí a Villa Victoria, ¿sí? Y que les permitieran tener trabajo, pues con las comunidades, no, ya os dice un adelanto, pero ¿qué tantas más dificultades tuviste y cómo fue que fuiste avanzando en este trabajo? Pues mira, sí es importante hacer una marcha exploratoria, como lo hemos venido aprendiendo, o sea, saber quiénes son los líderes, porque tenemos que buscar a los líderes de las comunidades, saber las necesidades y darnos, porque a lo mejor nosotros pensábamos, bueno, quiero decirte que por la lejanía, nosotros habíamos pensado, nos vamos a ir a buscar algún lugar donde quedarnos para dar los talleres sábado y domingo, para solamente ir y ya no, digo, viernes y sábado, y no regresar. Y entonces cuando empezamos a platicar con las líderes, con unas 2 o 3 líderes que habíamos identificado desde antes, pues ellos fueron los que nos dijeron, no, discúlpame, aquí los sábados no puedes hacer nada porque las mujeres están dedicadas a atender. Y fue donde nos empezaron a decir, sí, las vamos a buscar cómo convocarlas, pero como lo que te decía, ellas tienen que venir con sus hijos, tienes que tener comida para ellas, para ellos. Entonces, tuvimos que llegar pues a ver cuál era el contexto que se vivía dentro de este municipio, que seguramente es muy diferente a otro municipio dentro del mismo estado. O sea, tenemos que adecuar todo y entrar poco a poco para que no se sientan invadidos, agredidos. Buscamos, afortunadamente, pues con este tema de paridad, ya desde creo que el proceso electoral pasado, pues ya hay la mitad de mujeres dentro de los cabildos. Bueno, contactamos a algunas regidoras y a partir de contactar a las regidoras después buscamos a la autoridad municipal, al alcalde también. Okay. Buscamos también pues algunos vínculos que ya tenía la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México para trabajar, y desde antes contacté al Consejo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a nivel estatal, porque pues no es fácil, como tú lo dices, entrar en un territorio, que te reciban bien, hacer las convocatorias, y bueno, pues todo ese contexto en el que viven nos lo hicieron saber desde antes para poder llegar nosotros a no imponer. A lo mejor antes, como te lo decía, pues yo pensaba llegar a decirles a mujeres, sí saben que la igualdad es conciliar el trabajo dentro de la casa y del hogar, a los hombres les toca cobrar. Eso no podíamos llegar a hacer, porque aunque quisiéramos, los hombres ni estaban, porque finalmente ellos son los únicos proveedores. Entonces, sí tuvimos que ir adecuando, pues obviamente, estos derechos básicos a la igualdad, pues directamente al contexto que viven. Teníamos que decirles, porque quiero decirte realidades, ¿no? Pues que los hombres sí llegaban los sábados, los hombres llegan a comer, llegan a tomar cerveza, quieren llegar a tener relaciones con ellas, pues prácticamente sin su consentimiento, y llegan solamente a pedirles de la mala manera, a exigirles comida, exigirles todo. Teníamos que tener mucho cuidado, porque a lo mejor durante mi trabajo yo podía hablarles acerca de la igualdad, que no permitieran más violencia. ¿Y sabes qué iba a pasar? El sábado que llegaran los hombres, la mujer enviolada le iba a ir peor, porque a la hora de que quisiera llegar a imponer lo que para mí, que para todos los demás es un tema de derechos de las mujeres, iba a salir doblemente lastimada y violentada. Tenemos que tener mucho cuidado en cómo les manejábamos las cosas, cómo les explicábamos que sus hombres tenían que sensibilizarse poco a poco, porque hombres con costumbres tan arraigadas, con un machismo tan enraizado, pues no es fácil. Y van a decir, bueno, pues ¿con quién estás hablando que te está aquí calentando la cabeza? Y te aseguro que iba a haber problemas muy fuertes. Cuando en estos talleres empezábamos a hablar de esto y llegaba un momento en que
pues nosotros buscábamos que ellas pudieran intervenir, porque quiero decirte que también al principio, pues ellas escuchaban y como decían estas mujeres que nos están diciendo, que les empezábamos a dar un poco de seguridad para que nos empezaran a contar. Quiero decirte que desde que la primera empezaba a hablar, a partir de ahí hablaban las demás. Okay. Y que te dabas cuenta, por ejemplo, en el tema de violencia, pues que ellas sabían perfectamente que lo que vivían no era normal, ¿eh? Sin embargo, no saben cómo detener este fenómeno de violencia, porque efectivamente ellas sabían que si su marido las golpeaba, las maltrataba, pues no era algo que ellas merecieran. Pero Sin es que embargo, no saben cómo pararlo. era algo que ya se había normalizado y digo, acuérdate, así como dijiste hace rato de los hijos, que todavía tienen muchos, la otra gran frase que siempre recordamos de estos casos es que si no me pega es que no me quiere. Entonces era como verlo normal y entonces pues ya lo permitían, aún ya sabiendas, ya después con ustedes, pues de que estaban transgrediendo sus derechos. Así es, entonces, bueno, pues es un conjunto de derechos que ellas tenían que darse cuenta, ¿no? O sea, finalmente ellas son las que cultivan, las que eso, y en realidad muy pocas mujeres, muy pocas, casi nada, tenían terrenos o propiedades a su nombre. Cuando ellas, pues finalmente son las que están ahí todos los días, pues no, ni siquiera lo pensaban. Entonces, pues hay que trabajar en eso, hacerles ver que ninguna niña ni ninguna mujer se puede quedar sin capacitación. Digo, en la manera de lo posible que tengan educación, pues, formal. Sin embargo, si por alguna circunstancia tampoco es necesario, estábamos buscando, pues, generarles algunas capacitaciones para autoempleo, pero sobre todo, como no hay actividad económica, tienes que darles la herramienta para que sepan tener alguna actividad, pero buscar cómo se tienen que reunir para hacer los canales de comercialización. Como te decía, en Sinacantepec, que la mayoría cosecha hongos, bueno, pues si cosecha 20 kilos a la semana, pues estará para comer y a lo mejor puede irlos a vender en el tianguis si se llega a vender algo en el suelo, pero pues nunca van a poder lograr que en la central de abastos les compren 20 kilos. Entonces el tema siempre es el lograr redes. Creo que las redes es un instrumento social súper importante para cualquier tipo de actividad, para empoderarlas, para que se sientan más seguras, precisamente también para buscar los canales de comercialización, porque si dices, a ver, si tienes 20 kilos y te juntas con otros 15, bueno, pues ya vas a tener 300 kilos, entre todos a lo mejor pueden pagar el transporte para llegar a la central de abastos y ofrecerlos cada determinada. Entonces, creo que una manera de poder hacer crecer las comunidades, de ir empoderando no solamente a las mujeres, sino el entorno y de ir resolviendo los problemas sociales en cada comunidad, dependiendo de su contexto, pues efectivamente son las redes de mujeres, las redes de productores, las redes son un instrumento eficaz, importante. Sí, claro. ¿Cuál fue el impacto ya finalmente que lograron en esta comunidad Villa Victoria? ¿A qué llegaron? Y antes de terminar con este programa ¿lo soltaron el proyecto? ¿Continúan ustedes dándole seguimiento ahorita, acompañamiento? ¿Cuál fue el impacto? Y si continúan dándole seguimiento a este proyecto de Villa Victoria. Bueno, pues el impacto fue que organizamos una red de 300 mujeres. 300. Y que esta vez presentaron pues una agenda de los derechos fundamentales de las mujeres indígenas en su municipio y que pues no las 300 mujeres, pero sí por lo menos unas 30 mujeres están dando seguimiento. De primera instancia, pues no podemos estar todo el tiempo ahí, pero ya también pues, parte de lo que hacemos como organizaciones de la sociedad civil, con la carencia de recursos que tenemos, que hemos tenido cuando había y ahora que no tenemos pues más, pues es la gestión. Antes de que iniciara la pandemia, el Consejo Estatal de la Mujer del Estado de México me buscó precisamente porque uno de los ejes del gobernador del estado era para este año trabajar con grupos indígenas y bueno, pues sobre todo con el tema de perspectiva de género, y a partir de ahí se iban a hacer inclusive diplomados para poder ubicar de esta red, por ejemplo, en Villa Victoria, quiénes son las mujeres que tienen
mayor capacidad para que después las empoderemos a ella y ellas se puedan volver agentes multiplicadores. Ninguna estructura del gobierno del Estado, ni las organizaciones de la sociedad civil tenemos la capacidad para llegar a cada rincón, ¿no? En el Estado ni municipales. ¿Cómo es? ¿Qué tenemos que hacer? Poder ubicar a mujeres y hombres que tengan la capacidad de multiplicar lo que les enseñamos y que a su vez ellos vayan identificando otras personas que se puedan volver agentes de cambio. Esto es importante. ¿Cómo hacerlo? Identificando en cada comunidad los líderes que nos pueden ayudar a seguir llevando el mensaje y que a su vez esos líderes busquen otras personas para multiplicar este tipo de información. Y claro que no le vamos a, no le damos, pues, sí, más bien sí le hemos estado dando continuidad, no como quisiéramos, no con la frecuencia con la que estábamos, pero ya estuvimos con el Consejo Estatal y creo que uno de los compromisos es seguir buscando cómo gestionarle recursos, cómo gestionarle capacitaciones a través de todas las secretarías, ¿no? Cuando se toquen temas de educación, cuando se tomen. Ahora con la pandemia, pues no sabes cómo he estado pensando en mis mujeres indígenas, cómo estarán viviendo, cómo estarán haciendo, pues porque evidentemente los maridos, pues no tienen trabajo, evidentemente regresan a sus hogares y a veces, pues los niveles de violencia, lo hemos visto, pues se han incrementado precisamente por este tipo de situación. Sí, ¿cuándo fue este proyecto de Vía Victoria? ¿Cuándo lo hicieron? Fue en 2019. 2019, de hecho, acaba de salir todavía mis recuerdos en redes sociales del cierre del proyecto. La verdad es que fue muy bueno. Y quiero decirte que antes de terminar la pandemia estuve con el Consejo Estatal, pero no nada más con el Consejo Estatal de la Mujer. Soy parte del Observatorio de Participación Política de la Mujer en el Estado, pero entonces acudimos con el Consejo Estatal, con Derechos Humanos, con el Instituto de la Juventud, con la Fiscalía del Gobierno del Estado, con Desarrollo Social. Bueno, es que el Consejo Estatal depende de Desarrollo Social, pero también con Desarrollo Social, para poder utilizar, fíjate, la red que ya teníamos para poderles llevar más capacitaciones, más programas. Entonces, también creo para todas las organizaciones de la sociedad civil que es muy importante gestionar algunos vínculos con los gobiernos. Yo sé que algunas organizaciones están cerradas, enojadas, sienten que no hay respuesta, pero creo que sí tenemos que buscar los vínculos porque no tenemos la capacidad, ni en capital humano, ni económico para llegar a todos. Entonces, ahí estamos nosotros subiendo la agenda pública, problemas como estos, pero buscando gestionar, porque si tenemos alguna manera de tratar de gestionar o de solucionar los problemas, pues es a través de las autoridades. Nosotros no tenemos suficientes recursos para estar permanentemente. Es más, no solamente quisiera estar permanentemente en Villa Victoria, quisiera recorrer muchísimos más municipios, no solamente del Estado de México, sino de todo el país. Sí, esto es un ejemplo, este es un trabajo que hiciste indiscutiblemente, dependiendo el impacto, los resultados que tú estés obteniendo, pues es un proyecto que se puede replicar, yo sí lo creo. Yo sí creo que lo puedes replicar en algunas otras comunidades. Digo, esperemos que pase la pandemia. Ahorita que lo mencionas, te quería preguntar, ¿qué esperamos que ocurra después de esta contingencia sanitaria respecto a la participación de las mujeres indígenas en la vida pública? ¿Lo vamos a lograr? Tenemos que seguir impulsando, qué se tiene que seguir haciendo para una vez que salgamos de esta contingencia que estamos viviendo. Es importante estar en las comunidades, Sergio, estar trabajando con ellas. Es una tarea difícil porque, digo, nosotros en esta pandemia pues nos hemos adaptado a utilizar o estamos aprendiendo todavía a utilizar estas herramientas de comunicación. Sin embargo, quiero decirte, por ejemplo, que en Villa Victoria, aparte de que existen brechas en cuanto a la educación, no saben utilizarlo, ni siquiera hay internet. O sea, ya ni siquiera es que no tengan una computadora, es que ni siquiera. Hemos trabajado, quiero decirte también, mucho con el tema de la anticorrupción y la transparencia y la perspectiva, con perspectiva de género. Y entonces cuando yo hablaba con el Instituto de Transparencia del Estado de México, cuando dicen es que hay que meter hay muchas maneras de meter solicitudes de información, entre ellas es una escrita. Pero cuando habla de utilizar las nuevas tecnologías, es que es imposible. O sea, hay comunidades donde no es nada más que una persona no tenga un teléfono inteligente para hacer una solicitud, ya no digas que una computadora.
ni siquiera hay señal, ni siquiera hay señal de teléfono. Sí, Entonces, tenemos que estar en tierra, tenemos que estar trabajando y hacerles ver que si ellas no participan, no van a lograr tener más beneficios, porque de primera instancia ellas no piensan en ellas de manera individual, ¿eh? O sea, su preocupación pues siempre es por sus hijos. Entonces, si queremos, y es una manera de convencerlas, que ellas se tienen que preparar para lograr más, una condición mejor para sus hijos. Que si ellas no se preparan, que si ellas no participan, entonces ellas van a seguir lavando en el río y que sus hijas también van a seguir lavando en el río y que si ellas no participan, sus nietas van a seguir lavando en el río. por Y generación. entonces, si ahorita ellas se organizan, pues de primera instancia, como una manera más rápida, a lo mejor es que les pongan lavaderos, pero pues obviamente no es la solución óptima, porque aparte quiero decirte que todas las aguas negras y todo lo que cae obviamente del río, evidentemente va a la laguna y la contamina. Pero bueno, primero vamos por eso. Alguna solución más rápida para que ellas no se destrocen las rodillas, para que ellas no se destrocen las manos ahí, que la solucionen. Pero que si se unen, pues entonces van a buscar de dónde conseguir pues recursos o cómo se organizan con el gobierno para también fortalecerlo y que el gobierno estatal les apoye, o por qué no la CAE, organizaciones de la sociedad civil. Quiero decirte que por ahí Fundación Walmart identificamos que había estado ayudando en temas precisamente también de agua, de aguas, y que hay algunas fundaciones importantes que han estado apoyando. Y se los dije, si ustedes están organizadas, si ustedes tienen muy claros cuáles son las necesidades prioritarias de la comunidad, no todas, porque no va a haber quien les resuelva todas, pero si Sí, claro. ustedes a través pues, de algunos esquemas participativos logran obtener y decidir entre todas cuáles son las necesidades básicas, es más fácil que ustedes vayan a gestionar para que esas necesidades básicas se vayan atendiendo. Pues sí, Es muy importante. el resumen de todo esto, de toda esta plática que tengo contigo, Rosa María, es pues justamente que esta población indígena, no solo de Villa Victoria, de todo nuestro país, porque pues también hemos oído de la población indígena que está al norte, que está en Chihuahua y que también viven en condiciones pues muy precarias, pues justamente que todas ellas participen para que salgan, para que vayan saliendo de toda esa situación pues que impide el propio desarrollo de todo el país, o sea, no nada más de ellos, o sea, ellas son parte integral de nuestro país y que nosotros debemos, como te decía al principio, visibilizarlas. ¿Qué más va a ser nivel humano? Dinos por último, porque ya se nos fue el tiempo bien rápido. Pues mira, hemos estado, quiero decirte que en el Estado de México también traje un proyecto, aunque tengo trabajo en todo el país, bueno, pues en realidad hemos trabajado más en el Estado de México, junto con el Instituto Nacional de Transparencia, Okay. que trajimos un proyecto que se llama Gobierno Abierto para la Erradicación de la Violencia en el Estado de México. En el Estado de México tenemos 11 municipios con alerta de género y estamos trabajando para erradicar la violencia contra las mujeres y sobre todo el feminicidio. Cuando traemos este proyecto, les voy a explicar que es un proyecto que va dirigido a madres de personas desaparecidas, a víctimas indirectas de feminicidio, que son aquellos familiares de las mujeres muertas por un hombre, y también a víctimas de violencia extrema, capacitándolas en su derecho de acceso a la información como un derecho llave para acceder a otros derechos. ¿Para qué? Para que preguntaran en los municipios cuáles son los presupuestos para la prevención, para la atención, para la sanción, la erradicación de la violencia de género, cuáles son las acciones que cada municipio está llevando de los 11 municipios con alerta de género, cuáles son los perfiles de las personas que están encargadas de atender y de apoyar la violencia de género, cuántas capacitaciones tienen estos servidores públicos, cómo se están recuperando los espacios públicos y si estos espacios públicos se están recuperando con perspectiva de género. O sea, se le está dando prioridad a aquellos espacios públicos que están ubicados en los polígonos de violencia con mayor incidencia contra las mujeres.
Entonces las estamos capacitando en esto y quiero decirte que la verdad nosotros como nivel humano hicimos, adicionalmente de que se capacitó a las mujeres para que supieran hacer solicitudes de información, ya sea de manera electrónica, por escrito o de manera verbal. Eh, Nivel humano ya hizo 650 solicitudes de información a los 11 municipios de alerta de género sobre una batería aproximadamente de 60 preguntas y estamos preparando un informe sombra acerca de lo que está pasando en estos municipios que fueron decretados con alerta a partir del 2015. Esto es algo de lo que venimos haciendo. El tema de la violencia y la seguridad para nosotros es muy importante. Todos estos temas que tienen que ver con la perspectiva de género, transparencia, anticorrupción, empoderamiento de las mujeres, pues estamos trabajando desde el nivel humano. Y bueno, pues aquí estamos como un brazo de apoyo para el gobierno, pero también para la ciudadanía. Claro que sí, pues muchas gracias, doctora Rosa María Oviedo Flores. Ella nos acompañó de Nivel Humano y mira, de verdad que yo te quisiera de una vez comprometer, perdón, pero quisiera invitarte porque ese tema también de personas desaparecidas es un tema que está por ahí en la agenda, sin embargo está muy apagado. Quisiera ver si te puedo realizar otra entrevista en torno a este tema más adelante. Sí, claro que sí, me encantaría platicarles precisamente de este tema de la transparencia y la anticorrupción con perspectiva de género. Hace rato que estaba revisando la encuesta sobre transparencia 2019, nos podemos dar cuenta que los datos que venían ahí, y quiero compartirles, no están desagregados, o sea, no sabemos precisamente cuántas personas han solicitado, bueno, sí sabemos cuántas personas han solicitado a través de las plataformas de acceso a la información, solicitudes, pero no sabemos cuántas mujeres, cuántos hombres. Esas mujeres de qué edad, qué tipo de nivel educativo tienen, son trabajadoras, son amas de casa, no lo sabemos. Entonces, para poder llevar a cabo algún tipo de política pública, algún programa social, pues tenemos que saber dónde estamos parados. Y todo es a partir de los diagnósticos. Y si no tenemos diagnóstico, no tenemos, pues, no podemos saber hacia dónde debemos de conducir todos los programas. Entonces, es súper importante. Y regresando al tema de Villa Victoria, Sergio, les quiero compartir. Nosotros, a través de este proyecto, terminamos dando a conocer nuestras conclusiones a través de una revista electrónica. Ok, perfecto. Quiero decir que esa revista electrónica de Villa Victoria, que aparte tiene unas fotos hermosas, porque quiero decirte que las mujeres indígenas, las niñas indígenas son hermosas, el lugar, las condiciones naturales son muy, muy generosas en Villa Victoria. Entonces, pues ahí hay algunos de los hallazgos que encontramos a través de esto. Y bueno, pues quisiera compartírselos a toda la gente. Quiero decirles que está en la página de nivelhumano.org y donde dice proyectos, ahí van a encontrar la revista, le dan un clic, inclusive se puede compartir por WhatsApp. Todo, la verdad es que para nosotros fue un trabajo muy bonito el que se hizo y el poderlo compartir a través de estos medios tecnológicos ha sido bueno. No teníamos el dinero para poder hacer una impresión y menos con la cantidad de volúmenes que queríamos. Sin embargo, a través de estas herramientas que también costaron, pero que me costaron menos, pudimos generar una revista y a partir de esto, pues de cada proyecto que vamos a ir haciendo, vamos a ir generando revistas electrónicas para poderlas compartir con todo el mundo. Muchas gracias. Tus datos, alguien que quisiera contactarte, algún correo, algún teléfono de tu organización. Sí, tenemos los datos de la asociación, es el 72 61 91 50. Ahí estamos dando a través del también primeros auxilios psicológicos en este tema en esta crisis sanitaria, sobre todo por violencia contra mujeres y niñas, y a través de las redes sociales que está Nivel Humano, así, en Face y en Twitter, y pues también tenemos todo lo que estamos haciendo en nuestra página web, que también es nivelhumano.org. Yo soy Rosy Oviedo, me encuentran en las redes igual, ahorita tuve un problema con el Face, pero estoy en Twitter, Rosy con Y, Oviedo con V. Ahí van a ver, comparto mucho de lo que hacemos, no solamente yo, sino otros colectivos de mujeres al cual pertenezco. Y siempre estamos compartiendo
algunos artículos importantes de cómo buscar el empoderamiento de niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias, Rocío Oviedo. De verdad, gran trabajo el que hace tu organización, el que haces tú. Por ahí te vimos en los videos, en las fotos, inclusive bailando. Muy bien, felicidades. Y de verdad, vinculémonos, como bien lo dijiste, porque a partir de la vinculación podemos lograr muchas cosas. Tanto gobierno, tanto organizaciones de la sociedad civil, como mencionaste al Grupo Walmart, también la iniciativa privada, tendríamos que estar vinculados pues para potenciar todo el trabajo que se puede hacer. Por lo pronto, pues yo te agradezco, nos veremos próximamente en otra entrevista. De verdad fue un honor tenerte aquí en estas mesas de diálogo Indesol. Buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, gracias.